Vamos con nuestro invitado que ya está en la línea, querida Astrid. Sí, ya a esta hora, don Ramón, 8:11 de la mañana, está con nosotros el doctor Pedro Donoso, experto en comunicación política. Vamos a hablar de Ecuador y Colombia, controversia arancelaria y otros temas de interés coyuntural. Gracias por acompañarnos, doctor Donoso. Bienvenido. Con todo gusto, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Adelante, Astrid. Doctor Donoso, bueno, Diario Expreso titula de la siguiente manera: un ring de aranceles con golpe directo a la producción. Ya podemos ver que los efectos inmediatos es que no contamos con esa importación ya energética, pero políticamente, tensar estas relaciones y en la diplomacia, tensar estas relaciones Ecuador-Colombia, ¿qué tan favorecedor es y hacia dónde caminamos también con este tipo de acciones? ¿Lo podríamos tomar el día de mañana con otros países? ¿Qué tan desfavorable o favorable sería para Ecuador y el gobierno que se repita esta misma guerra de aranceles, o se trate de emular esta misma guerra de aranceles como la de Estados Unidos? Bueno, a ver, mi ámbito de análisis siempre va a ser lo local, ¿no? Lo geopolítico. Yo no soy experto, pero creo que lo importante finalmente es ver este comportamiento sistemático que tiene el gobierno nacional, ¿no? Y cuando digo comportamiento sistemático que tiene el gobierno nacional, un poco se me viene la idea de esta necesidad del gobierno de justificar finalmente siempre una situación, ¿no? Es decir, si no es, porque además hay que entender la raíz de esto, no es una guerra de aranceles porque finalmente al gobierno se le ocurrió, o más bien dicho, el argumento del gobierno no es netamente un tema de relaciones comerciales, ¿no? A pesar de que en su comunicado, por ejemplo, lo resalta y habla finalmente de un desbalance en la balanza comercial en la relación Ecuador-Colombia, es claramente señalado el tema de la violencia y la inseguridad como la razón finalmente de imponer este arancel, es decir, como la razón de, ¿no es cierto?, este quiebre quizás en las relaciones. Pero esto es un juego que ya lo ha venido haciendo el gobierno. Si no es la Corte Constitucional, es del correísmo. Si no es del correísmo, son los GDOs. Si no son los GDOs, ahora finalmente ha sido el gobierno de Colombia. Es decir, desde ahí nace finalmente, de acuerdo a la misma justificación del oficialismo, la razón del por qué. Y me parece que es importante regresar a ver también el contexto de cuándo se da aquello, ¿no? El CIES, este encuestador, acaba de publicar, ¿no es cierto?, su última encuesta del 17 y el 18 de enero, y es la primera vez finalmente que Daniel Noboa tiene unos números tan bajos, ¿no? De acuerdo a esta encuesta, solo tiene un 36.9% de valoración positiva de gestión, que es la más baja desde que asumió el poder, ¿no? Entonces, y lo único estable finalmente en esta medición, porque la encuestadora también hace una minería de datos del 2025, ¿no es cierto? Y lo único estable es la preocupación de la gente con relación al tema de la violencia. Entonces me parece que esto es una estrategia muy parecida finalmente a la estrategia que ha tenido el gobierno de imponer enemigos que justifiquen, ¿no es cierto?, una realidad. Creo que esa es un poco su estrategia. Un saludo, Pedro. Lo saluda Pamela León. Partiendo justamente de lo que usted comenta, parece que no hay solamente una fragilidad energética, sino que ya, según los estudios que usted cita, también hay un desgaste en, digamos, esta variable de aprobación de gestión. Entonces, usando estos dos elementos, ¿puede un país con fragilidad energética y también con una fragilidad de desgaste, en lo que usted comenta, darse el lujo de, digamos, intervenir en conflictos comerciales mal gestionados? Es decir, ¿cuál es la situación que de alguna manera le puede al gobierno apremiar o sostener este tipo de situaciones cuando hay unas condiciones que pueden ser más bien negativas? De que puede, no debería, digamos, ¿no es cierto? Es decir, si estamos viendo eso, el contexto, digamos, no ayuda. Ahora, finalmente yo creería que esto no va a pasar a mayores, es decir, seguramente habrá una reunión bilateral y esto se retirará. Me parece que, digamos, es profundamente arriesgado, evidentemente, sin embargo es una característica del gobierno de Noboa. El gobierno de Noboa es un gobierno que siempre juega este juego al filo de la cornisa, digamos, ¿no? Y lo hemos visto. Y las relaciones internacionales no han sido su fuerte, ¿no? Es decir, invadió una embajada, estableció, digamos, un problema y una tensión internacional en ese sentido. Entonces, me parece que no hay, digamos, una medición real de los efectos. Sin embargo, me parece que en el escenario de la proyección es altamente probable que en efecto esto no pase a mayores, es decir, que se pueda resolver, digamos, una reunión bilateral, digamos, que puede ser o mediada por la CAN, ¿no es cierto?, que estamos viendo que ha planteado sus buenos oficios, o directamente en la relación directa. Lo preocupante es cómo finalmente
tenemos un gobierno con la necesidad de justificar, ¿no es cierto?, siempre con un nuevo enemigo la realidad que se está viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta misma encuesta que el CIES publica, la desconfianza del gobierno ya llegó en enero a un 62.1%, es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas consultados no confían en el gobierno. Claro, el gobierno tiene la necesidad de recuperar esa confianza y de establecer responsables, sin embargo, digamos, lo hace a través de estos procesos que sí pueden tener, digamos, más consecuencias adversas que otra cosa. Muchas gracias, Pedro. Damos la bienvenida a César Febres Cordero, que interviene con otra pregunta. Un gusto saludarlo, Pedro, así sea de forma telemática. Una pregunta que seguramente se hacen algunos radioescuchas, y creo que ha sido un tema también de conversación entre nosotros en el pasado, es cómo trabajar con las herramientas imperfectas que tenemos. Porque, por ejemplo, las encuestas que vemos en este momento, ayer en algunos chats en Guayaquil compartían una de Click, que ponía al presidente de la República con aprobación encima del 40%. Yo me acuerdo que Click ponía a Yacu Pérez casi que en segunda vuelta en el 23%, no diré más. Y claro, usted presenta, y también la vi en algunos chats, correr la del CIES, que es con la que trabaja, que me parece bastante respetable, pero que al igual que las otras encuestadoras respetables, no logró captar plenamente lo que pasó en noviembre, ¿no? El resultado sorpresivo de la consulta. Entonces, ¿cómo uno puede guiarse con las encuestas ecuatorianas que, ojo, no son las peores del mundo, en todo el mundo hay este problema, pero que a veces parecen ser particularmente difíciles? A ver, digamos, primero las encuestas no son dogmas de fe, es decir, uno no cree o no cree en una encuesta, eso es como decir creo o no creo en un martillo, o creo o no creo en un jarabe de tos, digamos, ¿cierto? Las encuestas son herramientas, no son dogmas de fe. ¿Qué es lo que sucede? Que de una u otra manera, ¿no es cierto?, la percepción social y ciudadana, hoy por hoy, digamos, quizás en el siglo XXI es difícil de medir, y es difícil de medir por un montón de factores, ¿no es cierto?, por miedo, por desconfianza, etcétera, pero también las encuestadoras están teniendo muchos problemas en levantar la información por el tema de la violencia y la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que, yo siempre escucho, digamos, esta frase, es que la encuestadora se equivocó, digamos. La encuestadora no se equivoca, porque lo que está haciendo es midiendo la percepción de lo que la gente le está diciendo. Ahora, no son las únicas herramientas para hacerlo, de acuerdo. Para establecer un diagnóstico más profundo, quizás hay que complementarlo con estudios cualitativos, de acuerdo. Pero de una u otra manera sí nos ayudan a establecer como el pulso, y está en nosotros quizás, digamos, los que hacemos análisis, el procesar esa información. Es decir, tampoco es que la encuesta en sí misma es la única información que uno tiene que utilizar, tiene que contextualizar también, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de fenómenos que afectan, y en la encuesta, en las encuestadoras, pero sobre todo en la encuesta que se realiza, hay dos cosas claves, que es, ¿no es cierto?, la ficha metodológica. Hay metodologías que son quizás más precisas que otras, ¿no es cierto?, pero también la batería de preguntas, es decir, lo que se llama las preguntas secundarias, ¿no es cierto? Si uno quiere llegar a tener, digamos, una respuesta, hay que contextualizar con varias preguntas anteriores. Es un proceso muy, muy complicado, ¿no es cierto? Pero como dicen los estadísticos, ¿no es cierto?, las proyecciones, ¿no es cierto?, no son predicciones, son análisis de escenarios condicionales. Es decir, uno tiene que entender finalmente que no estás prediciendo el futuro con una bola mágica, ¿verdad? Sino lo que estás planteando es lo que te dice la gente frente a un escenario condicionado por ciertos factores. Y esa percepción puede cambiar en 24 horas. La lentitud de la herramienta finalmente quizás no te permite seguir ese ritmo. Pero es algo muy complejo, y de una u otra manera es lo único que tenemos finalmente para poder ir entendiendo, ¿no es cierto?, el comportamiento social. Entonces, por ejemplo, si comparamos las dos encuestas, la de Click Report y la del CIES, hay que analizar muestra, por ejemplo, ¿no? Es decir, en dónde se tomó la muestra, quizás qué tan diversa finalmente es, el cómo se establece un análisis previo. Porque, ojo, por ejemplo, la del CIES, lo hemos conversado antes, en esta recogen de 4 partes del país, y me acuerdo que en la pre-consulta era solamente Quito y Guayaquil. Y yo decía, cuidado, hay un bias rural, ¿no? Y yo recuerdo que pues he notado cosas parecidas en un montón de encuestas ecuatorianas. Pero para pasar más allá de lo técnico a la situación, digamos, del año que se viene, ¿no? Ya la coyuntura otra vez, que la gente tanto quiere escuchar. ¿Qué pasa que el gobierno parece que no reacciona a lo que ha ocurrido estos últimos meses? Después de perder la consulta, el presidente Noboa ha pasado más fuera que dentro del país, los cambios de gabinete han sido mínimos,
en la línea comunicacional han intentado decir, estas son las cifras, todo está bien, no sé por qué se quejan. No parece como que un intento de cambiar de curso. Pero de ahí tiene este tipo de reacciones. Es decir, reacciones que son, digamos, quemar las naves absolutamente, ¿no? En el 2025, y aquí voy a utilizar los mismos cifras del CIES que les decía, de este ejercicio bien interesante de minería de datos que hizo, ¿no es cierto? Es decir, estableció un comportamiento durante todo el 2025 y lo midió. Es bien interesante cómo el gobierno de Noboa se enfrentó a un tema que es la inestabilidad de los intangibles, decimos nosotros, ¿no? Es decir, por ejemplo, en su valoración de gestión y en el humor social, que para nosotros es súper importante, durante el 2025 hubo una variable y una inestabilidad, ¿no es cierto?, que casi llega a los 22 puntos. Es decir, por ejemplo, digamos, en el tema del humor social, en abril se ubicaba el pesimismo en 34% y en septiembre en 56%, digamos, que son los puntos más bajos y más altos, ¿no? Es decir, hubo una variación de 22 puntos, que es una variación bastante sui generis, porque usualmente lo que sucede es que el humor social se mantiene estable, sea bueno o malo, pero se mantiene estable. Recordemos del 2023, por ejemplo, estas son cifras de perfiles de opinión, que Guillermo Lasso, digamos, tuvo un Ecuador con un pesimismo por sobre el 90% en promedio, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas más interesantes que uno puede establecer, esta inestabilidad en el humor social y en la valoración de gestión, pero digamos, al otro lado estaba la estabilidad de la preocupación y de la percepción ciudadana con respecto a la inseguridad. El indicador de cuál es el principal problema que usted ve en el Ecuador, la violencia se mantuvo casi, digamos, sin ninguna variación. Entonces, la reacción finalmente del gobierno es esta, es empezar el año, ¿no es cierto?, hallando un culpable, poniendo otra vez en el ring de boxeo a quién es mi antagonista, y el gobierno ha decidido que ese antagonista ahora sea otro gobierno, porque ya en el pasado fue, como decía, la Corte Constitucional, fue la Constitución, fue el correísmo, etcétera, etcétera. Estimado Pedro, sí. por honor al tiempo también me gustaría pues adherir a lo que y conocer una ampliación un poco más dentro de lo que usted está explicando en estos momentos, y es quién es el antagonista en estos momentos del gobierno. Pareciera que ha ido derrotando, acabando, minimizando a estos monstruos que lo acompañaban en su gestión. ¿Qué tan cierto es? Bueno, digamos, hoy por hoy es el gobierno de Petro, ¿no? Es decir, porque un antagonista tiene un objetivo a cumplir, no es solo la necesidad de tener un antagonista, sino es la necesidad de decir, este antagonista es el responsable de, ¿no? Entonces, la construcción de la narrativa es, el gobierno de Petro es el responsable de la violencia en el Ecuador, finalmente, porque no cuida sus fronteras, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto que en algunos le ha ido bien al gobierno y en otros le ha ido mal. Si el gobierno no logró, por ejemplo, derrotar, entre comillas, a la Corte Constitucional. Pero creo que su estrategia tampoco es acabar con ese antagonista, porque un protagonista necesita de un antagonista para vivir, ¿no? Entonces, lo que necesita es que esté vivo ese antagonista y plantear su responsabilidad y sostenerlo. Es decir, la política es como un baile, finalmente. Si te quedas sin pareja, ya va a ser difícil que bailes, digamos, ¿no? Entonces, sí necesita ese antagonista. Hoy por hoy, el gobierno de Colombia, digamos, le tocó, pero sí es un cambio, ¿no es cierto?, de lógica, porque es pasar de establecer esta estrategia en el ámbito local a establecerlo ya en el ámbito internacional, que tiene, digamos, otros vaivenes y otras responsabilidades. Claro, y en ese sentido, Pedro, lo que comentas del antagonista, es posible tal vez concluir algo peligroso. Si no hay enemigo, no hay mandato, y sin conflicto, de alguna manera, pierden su principal mecanismo de validación de autoridad, y eso, ¿cuán grave es eso? Porque, por ejemplo, ahora vemos lo que pasa con Colombia, lo vimos con la Corte, y bueno, lo que pasa con Colombia pasa luego de 18 horas en que Gustavo Petro hace un tuit sobre alguien que también es un enemigo, que es Jorge Glass, y lo que representa a nivel de correísmo. Entonces, sin enemigo no hay mandato. Pero además, sin enemigo no hay mandato, y sin enemigo y mandato tengo que asumir la responsabilidad. Ajá. Y creo que el gobierno no quiere hacerlo, ¿no? Es decir, no quiere asumir la responsabilidad de que el 2025 fue el año más violento de la historia. No hay discusión ahí. Lo que él plantea, lo que el gobierno plantea en el ámbito de la subjetividad es, bueno, veamos quién es el responsable. Y ha sido una estrategia finalmente, ¿no? Además de sumar la estrategia de la destemporalización, que es este concepto, ¿no es cierto?, de Byung-Chul Han, que dice, cuando suceden muchas cosas al mismo tiempo, la gente no puede concluir, y si no concluye, no puede responsabilizar.
Entonces, el gobierno está estableciendo estrategias, ¿no es cierto?, para que podamos cerrar el círculo del análisis y de la comunicación en sí mismo, ¿no es cierto?, de decir, hay un problema, el 2025 fue el año más violento de la historia, ¿quién es el responsable?, ¿no? Y ha decidido finalmente que hoy por hoy es el gobierno de Petro, ¿verdad? Mañana podría ser otro, evidentemente. Ese es el juego. La gran pregunta ¿es sostenible esa estrategia? ¿Hasta cuándo? Justo Porque eso las quería entrar, violencias siguen estando estimado presentes. Pedro. Justo eso quería entrar, porque, a ver, de buscar antagonistas, tuvimos un presidente antes que Noboa, Guillermo Lasso, que era excelente para eso. Que el triunvirato de la conspiración, que Correa en Bélgica y que la droga llega en Vera, entonces él es el que trafica, que están los mandos medios correístas en todos lados, saboteándome. ¿Por qué a Guillermo Lasso? Exacto, porque, claro, los narcos están financiando a ISA. ¿Por qué a Lasso le fue tan mal? ¿Por qué Lasso no logró, por lo menos por un tiempo, como Noboa, convencer a la gente con la misma capacidad que Noboa, de que él estaba peleando contra un terrible enemigo y que por eso había que aguantarlo? Y a Noboa le ha durado más, por lo menos, le ha funcionado un poquito mejor. Eso es algo que a nosotros nos rompe la cabeza. Es decir, no tengo evidencia de cómo contestar esa pregunta, porque siempre, digamos, está rondando en nosotros. Y además, Noboa ha tenido la capacidad, ¿no es cierto?, de mutar a un montón de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacer quizás del abanderado del anti-establishment, digamos, ¿no? Cosa que es en sí mismo una contradicción. El hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador no puede representar el anti-establishment, y sin embargo lo hace, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, es decir, en el Latinobarómetro del 2024 se hace la pregunta a los ecuatorianos, ¿no es cierto?, sobre la riqueza, ¿no? Y la respuesta es, la riqueza en el Ecuador está distribuida de manera injusta, muy injusta. 72% de la gente te dice de manera muy injusta, y en el Ecuador hemos tenido 2 presidentes multimillonarios. No estoy diciendo que está mal ser multimillonario y presidente, yo no tengo un problema con eso, pero hay una contradicción entre la percepción y la realidad, ¿no? Aquí esa es la pregunta, es decir, ¿por qué finalmente con Guillermo Lasso el escrutinio público fue tan duro, ¿no es cierto?, y el desgaste fue tan rápido, ¿no es cierto?, y con Noboa, que tiene peores indicadores, no es tan duro, digamos, ¿no? Es como ¿Y a qué debe usted, concluir. Pedro, eso? ¿A qué piensa que se debe eso? Yo creo que tenemos varias hipótesis. La primera sí está finalmente en lo sucedido, por ejemplo, en el canal de televisión que le ayudó en TC, ¿no es cierto?, en ese secuestro, que le ayudó a subir, digamos, de valoración de gestión casi a un 80%, y lo ha sabido administrar, porque si hacemos una comparación, Lasso también en el tema de las vacunas tuvo finalmente un subidón de su valoración de gestión, ¿no? Pero yo creo que Noboa quizás lo ha sabido administrar, ¿no? Esa podría ser una de las razones. La segunda razón, un poco la estrategia de la destemporalización que les digo, ¿no? Es decir, esta capacidad de tener varios finalmente hechos sucediendo, y con eso, digamos, que sea más difícil concluir y responsabilizar, ¿no? Pero claro, es muy difícil tener, digamos, una respuesta concluyente al respecto. Nosotros seguimos investigándolo. Pregunta muy puntual. Destemporalización, podríamos decirlo de la manera criolla, mareo, ¿no? Está mareando. Nunca terminas de entender qué está pasando ni ponerte bravo por algo porque son 10 cosas a la vez. Exacto, pero además que no sigue en la línea del tiempo regular. Es decir, la destemporalización te rompe, ¿no es cierto?, la lógica de la línea del tiempo regular, la cronología. Pasan un montón de cosas muy rápido, ¿no es cierto?, incluso que pueden abocar al pasado. Entonces, ya no sabes finalmente ni siquiera en qué situación temporal estás. Gracias, don Pedro. Una gran mañana. Nosotros vamos a un corte comercial. Gracias a ustedes.